tuvimos a finales de la semana pasada en torno a la figura de la diputada ex Frente Amplista Catalina Pérez. Bueno, para conversar respecto de estos temas está con nosotros a esta hora de la mañana el abogado y académico de la Universidad Diego Portales, Cristian Riego, a quien le damos la bienvenida. Cristian, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Sí, Cristian, preguntarle en primer lugar en términos generales, ¿no? A propósito de estos dos casos, ¿qué podríamos identificar si es que existe algún punto en común, si es que lo hay también? A lo mejor usted no encuentra ninguno, o sea, usted nos orienta. Bueno, sí, yo creo que hay, a partir de estos casos y de varios otros más, digamos, un problema de deslegitimación, o una manifestación más, si usted quiere, de este proceso de deslegitimación de la actividad política frente a la ciudadanía. Porque la ciudadanía ve que la política está muy vinculada a básicamente solucionar sus propios problemas, no los del público, digamos, y que en gran medida esos problemas pasan por extraer fondos del Estado, digamos, con fines de o financiar la propia política, o favorecerse personalmente, o favorecer a sus amistades, o a sus familias, digamos. Y en ese sentido yo creo que estos dos casos dan cuenta de una manifestación más allá de los detalles, digamos, de esa tendencia que creo que a la gente le irrita mucho y la distancia mucho de los partidos políticos y de la actividad política en general. Muy buenos días, Cristian. Preguntarle por específicamente la situación de la compra de casa del expresidente Salvador Allende y lo que significa que se haya recurrido al TC para sacar de su cargo a la senadora Isabel Allende. ¿Cómo podría resultar esto? Y también qué significa para la ciudadanía el que se estén llevando a cabo estas acciones para encontrar culpables o de alguna forma resolver la situación de manera administrativa por este error. No sé si usted lo calificaría como un error, el caso de la compra o la fallida compra de la casa del expresidente Allende. Sí, yo creo que es un error más bien en la sustancia de la historia que solo en la ejecución. Sin duda que se cometieron muchos errores en la ejecución, pero yo creo que también en la sustancia es un error, porque estar preocupado de comprar esta casa en el contexto actual de crisis, de restricciones presupuestarias graves, a mí me parece una desubicación, digamos. Revela una falta de sentido de conexión con los intereses y con las preocupaciones de la ciudadanía. En ese sentido lo diría que es un error. Ahora, además de eso se han cometido errores puntuales, errores administrativos, y yo creo que, y en esto entiendo que hay discrepancias, que hay otros abogados que piensan algo distinto, pero yo pienso que el Tribunal Constitucional no le queda alternativa sino destituir a la senadora Allende, porque la Constitución dice que los senadores tienen una prohibición absoluta de celebrar contratos con el Estado, ya que hay un contrato que se celebró, más allá de que no se haya concluido, digamos, la inscripción en el conservador de bienes raíces, pero el contrato se celebró, y por lo tanto creo que no habría ninguna posibilidad de que la senadora no fuera destituida. Entiendo que hay algunos casos en los cuales esto se ha matizado, ¿cierto? Casos distintos a este, pero así a priori yo lo veo con posibilidades altas de producir ese efecto. Cristian, ¿cómo una consecuencia tan grave no se pudo prever en términos de que además estamos hablando de un negocio, ¿no? o un proceso que tiene que pasar por una serie de cortafuegos antes de que se pudiese incluso concretar esta parte inicial, ¿no? Que es la que actualmente está siendo objetada por parte de los parlamentarios de derecha? ¿Cómo este tipo de situaciones se pueden entender que puedan ocurrir en el fondo con gente además tan experimentada dentro de lo que es el aparato público, como puede ser la propia senadora Isabel Allende? Mire, yo no sé exactamente lo que pasó, pero creo que de nuevo lo que usted plantea, digamos, da cuenta de nuevo del mismo fenómeno. O sea, la sensación de que se contrata a mucha gente, está lleno de abogados del sistema público, y sin embargo, todos estos abogados que intervienen no son capaces de detectar la violación de una norma constitucional conocida y muy clara, digamos, lo cual revela que yo creo que confirma de nuevo una sensación que el público tiene, que es que los funcionarios públicos que son contratados lo son básicamente para
como quien dice, por los políticos para favorecer a sus amistades, a las personas cercanas, a sus parientes muchas veces, pero que no son personas competentes. Y yo creo que en este caso la chambonada es enorme, digamos, es increíble. En consecuencia uno, a lo mejor no es así, a lo mejor estamos siendo injustos, no lo sé, pero a priori lo que uno diría es qué clase de funcionarios están contratándose en los ministerios a los cuales no se les puede ni siquiera encargar con confianza que puedan desarrollar una actividad simple como es la compra-venta de una casa. Abogado, yo lo voy a cambiar de tema porque hay otro tema igual de importante, luego lo mencionábamos al comienzo de la entrevista, que es el de Democracia Viva y cómo ha marcado estas últimas semanas a la diputada Catalina Pérez. Recordemos que se busca imputarle en calidad de autora 3 cargos de fraude al fisco por los convenios suscritos en 2022 entre la Fundación Democracia Viva y la Secretaría Regional Ministerial, para que nuestros auditores y auditoras tengan el contexto. Se dan a conocer estas conversaciones en que se busca blindarla de alguna forma comunicacionalmente. Son conversaciones entre ella y su expareja Daniel Andrade. El famoso "es importante que nosotros reforcemos que tú no sabías". En ese sentido me gustaría saber si en su opinión esto es suficiente para decir que estaba involucrado, que tenía conocimiento de esta situación previo a que se diera a conocer por el ojo público. A ver, lo que pasa es que hay, yo creo, 2 niveles acá. Uno es el nivel penal. O sea, si la diputada tiene alguna responsabilidad en la comisión de delitos, específicamente de fraude al fisco, y yo creo que, dado que el expediente, digamos, la investigación es reservada y que solo tenemos acceso a una parcialidad de ella, es difícil poder dar una opinión seria. De hecho, ella sale defendiéndose y sale diciendo que las fechas de estos hechos no son coetáneas a la ocurrencia de los hechos y, por lo tanto, más allá de lo que digan estas conversaciones, no tendrían que ver con la concreción de las operaciones, digamos, que supondrían defraudar al Estado. Yo eso no lo sé y creo que eso es una cuestión técnica que va a requerir un análisis muy preciso de la prueba, cuya prueba que no conocemos en detalle, como digo. Sin embargo, creo que lo que hemos conocido nos lleva más bien a un análisis de tipo más bien político, o sea, de lo que yo le decía antes. Estas conversaciones de la diputada dan cuenta de que ella, más allá de que haya o no cometido formalmente el delito de fraude al fisco, sin duda que está involucrada en el intento por conseguir dinero para financiar la política, para favorecer a su pareja, ¿cierto? Y está involucrada tanto en hacer lo necesario para conseguir ese tipo de dinero, digamos, como luego para encubrir su mal uso, ¿cierto? A través de todo esto de que tienen que simular que hay una oficina donde realmente no la hay, etcétera, de preocuparse de decir que no se sabía lo que en realidad sí se sabía. O sea, lo que hay es una persona dedicada a la política que parece interesada en su propia carrera, conseguir fondos del Estado para financiar de algún modo su presencia en el territorio y luego involucrada en, digamos, tapar o ocultar estas circunstancias. Me parece que esto políticamente, comunicacionalmente, desde el punto de vista de los ciudadanos, es brutal. Ahora, que ella vaya a ser condenada el día de mañana por fraude al fisco, no lo sé. Dependerá mucho de la prueba. En materia judicial usted sabe que los estándares probatorios son muy altos y a lo mejor no es condenada, pero eso no quiere decir que políticamente esto no sea escandaloso, yo creo, para todos los ciudadanos. Cristian, esto es una pregunta compleja porque evidentemente no tiene una respuesta sencilla, pero ¿dónde está el problema? Porque hemos visto que en el último tiempo en el aparato estatal, al parecer, hay una serie de ventanas o entresijos que quedan para que el germen de la corrupción se instale y es algo que no es propio de esta administración. Vale recordar todo lo que ha ocurrido en torno a la figura de Luis Hermosilla y la relación y los cuestionamientos que existen, por ejemplo, respecto del segundo periodo de Sebastián Piñera, y si nos vamos más para atrás hay una serie de casos también que dan cuenta de esto, y ni hablar de lo que ocurre en el sector municipal.
¿Qué pasa? Porque evidentemente uno entiende de que el Estado tiene una serie de políticas, de protocolos, de controles que supuestamente están diseñados para evitar este tipo de situaciones. Y cuando se ve que se producen de todas formas, uno dice, bueno, hay que implementar más controles, pero al mismo tiempo también existe este diagnóstico respecto de que el Estado no es eficiente para atacar una serie de problemas que afectan a la sociedad, precisamente por la gran cantidad de controles que tiene, y pensar en ponerle más controles a lo mejor también puede ser contraproducente. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo salir de esta vorágine? Claro, es que yo creo que precisamente esto se puede ver en muchos países de América Latina, donde hay mucha corrupción, pero al mismo tiempo hay muchos controles. O sea, digamos, hay un doble efecto negativo, digamos. Yo creo que lo que ocurre acá es que necesitamos un tipo de reforma de otra naturaleza, que más bien supongan una especie de pacto entre la sociedad civil, los ciudadanos, ¿cierto?, y los políticos, donde hay hoy día una distancia enorme, y ese pacto tiene que consistir o suponer que los políticos deben renunciar a entender que el aparato del Estado es un botín. O sea, el aparato del Estado está para servir a los ciudadanos, prestarles servicio, ¿cierto?, y gastar el dinero que se recauda a través de los impuestos de manera eficiente. Eso supone que creemos un Estado profesional, ¿cierto?, en el cual se recluta a las personas por mérito y donde la política no tenga nada más que decir que definir las líneas políticas. Obviamente los políticos tienen el derecho a decir, mire, vamos a ir hacia acá, vamos a implementar tal política, pero en realidad las políticas mismas las debieran ejecutar profesionales, digamos, estables, que trabajan para el Estado, como es en muchos países desarrollados, y que no varían dependiendo del ¿cómo se llama?, del gobierno de turno. Hoy día lo que tenemos es el peor de los mundos, porque los políticos ven el aparato del Estado como un botín, o sea, se compite para llegar al Estado, y una vez que está en el Estado, distribuir, digamos, fondos y cargos entre tus amistades, digamos, y entre aquellos que te hicieron la campaña probablemente, lo cual hace que sea muy ineficiente, que el Estado no aprenda nada, porque una vez que las personas han aprendido, se tienen que ir porque viene un nuevo gobierno, digamos, donde va a traer nuevos sujetos, ¿cierto? Y además donde estos mismos funcionarios se prestan para la corrupción, porque entonces también empiezan a favorecer con los contratos a personas externas que son sus amigos, que son de alguna manera tienen algún vínculo con ellos. Yo creo que aquí se requiere una discusión seria, como digo, entre los ciudadanos, representados de algún modo a través de organizaciones, bueno, hay que ver la manera de que los ciudadanos puedan de algún modo dar a ponerse su opinión, y la política, en el sentido de decir, bueno, la política a lo mejor tiene que tener algún financiamiento, de hecho lo tiene, se ha ampliado el financiamiento de la política, y a lo mejor tiene que poder nombrar algunos funcionarios, pero un número acotado de funcionarios. No puede ser que un gobierno nombre, no sé, cientos de miles de funcionarios cada vez que llega. Esto es una barbaridad, porque además el Estado crece y crece, y sabemos que no es más eficiente, ¿cierto? El Estado hoy día no es más eficiente que cuando tenía la mitad del personal que tiene, porque la mayoría de las personas que allí está, o un porcentaje muy alto, sabemos que son personas que más bien se dedican a la política que a servir a los ciudadanos. En consecuencia, yo creo que esta es la tarea fundamental, y creo que desgraciadamente yo no veo hasta ahora a ningún grupo político que plantee esto como objetivo fundamental. Creo que si algún grupo lo planteara, a lo mejor tendría un apoyo ciudadano importante, ¿cierto? Construir un Estado de forma profesional, estable, no politizado, ¿cierto?, que pueda ejecutar las políticas que legítimamente deciden los parlamentarios y el gobierno, eso es totalmente legítimo, pero que les la ejecutan no tienen por qué ser amigos, ¿cierto?, compinches, camaradas de partido de los ciudadanos electos, de los políticos electos. Abogado, nos quedan pocos minutos, pero yo no me quiero ir sin preguntarle qué opina de estas filtraciones que han marcado las últimas causas públicas, por ejemplo, la de la diputada Catalina Pérez, la causa de su desafuero o la petición de su desafuero. ¿Qué le parece que existan estas filtraciones? ¿Cree que afectan a los procesos de investigación? Mire, no creo, porque la verdad es que aquí siempre hay una confusión. En realidad, la reserva de la investigación
es una medida, es una norma que no está hecha para proteger el honor o los derechos de las personas imputadas, ¿cierto? La reserva de la investigación está hecha para darle una ventaja estratégica a la persecución, al Ministerio Público. Y por lo tanto no me parece a mí que haya un grave daño no me parece que en este caso la diputada, o ningún otro político, porque son muchos los políticos, el señor Luis Hermosilla, bueno, no es político, pero de algún modo tiene que ver con eso, se quejan de las filtraciones. Y a mí me parece que no tiene mucho de qué quejarse, porque esas normas no están para protegerlos a ellos, están para darle una ventaja a la persecución penal. Ahora, creo que en el caso de la persecución penal es bastante incontrolable, porque mire, usted tiene que, los fiscales conocen la causa, pero no solo la conocen los fiscales, la conocen el personal administrativo del Ministerio Público, ¿cierto? La conocen las policías, la conocen los querellantes y la conocen los defensores. Y todos ellos tienen o pueden tener intereses en filtrar algunas piezas de la investigación en algún momento. Por lo tanto, a mí me parece que es bastante difícil pensar en que eso se pueda evitar. Yo creo que, por lo demás, estas piezas de la investigación se van a conocer sí o sí en el momento de la formalización. Por lo tanto, a mí me parece que si bien es cierto, me parece bien que el Ministerio Público procure investigar y evitar las filtraciones, lo tiene que hacer para preservar su ventaja estratégica que la ley le ha dado, o sea, poder investigar sin que sepa básicamente el imputado, que es lo que se está investigando, ¿cierto? Pero no me parece que se pueda invocar que las filtraciones son un perjuicio para la persona afectada, porque la persona afectada, digámoslo así, no tiene muchos derechos, tiene una serie de derechos, derecho a la defensa, pero no tiene el derecho de que los antecedentes, y menos aún si es funcionario público, sean mantenidos en reserva, y como le digo, de hecho, esos antecedentes se van a dar a conocer en el acto de la formalización. Por lo tanto, a mí me parece que esos reclamos son una manera que buscan los funcionarios de victimizarse, ¿cierto? De hacerse aparecer como que están siendo objetos de abuso, cuando en realidad no es el caso, ¿cierto? No es el caso. Ellos tendrían que estar más bien preocupados de dar explicaciones por las escandalosas contenidos de las informaciones que se filtran, más que por las filtraciones mismas. Abogado Cristian Riego, como siempre, muchas gracias por acompañarnos acá en Radio Análisis y lo esperamos pronto. Que esté muy bien. Muy buen día. Gracias a ustedes. Buenos días. 8:32, nos vamos a una pausa en esta primera edición de Radio Análisis. Ya llega Montserrat Rolano para encabezar el panel de conversación que tenemos para el día de hoy, que está muy pero muy interesante. Así que siga junto a nosotros. Connie, nos reencontramos mañana. Que tengan buena semana.